El tema que vamos a ver hoy es de muchísima actualidad. Quizá no lo entendamos si nombro primero que todo el título, pero vamos a ver que esto es algo que nos está pasando a todos. El título es El ataque al pensamiento. Pero antes de entender siquiera el título, quiero poner un ejemplo para que comprendamos un poco mejor qué es lo que vamos a hacer. La verdad de Dios siempre ha estado ahí, al alcance nuestro. Entonces, ¿por qué nuestra vida cristiana se manifiesta con tanta dificultad y tanta cortedad? El ejemplo que me mostró el Señor es el siguiente. Ocurre lo mismo con la luz física. El universo, todas las galaxias, todos los planetas, todas las estrellas, siempre han estado ahí, pues desde la creación, obviamente. Pero hubo una época en que el hombre pensaba que lo único que existía era la Tierra, simplemente porque no tenía ningún instrumento para mirar más allá de la atmósfera. De pronto alguien inventa el telescopio y descubre que esa bola que se veía algunas noches era la Luna, un planeta o planetoide que giraba alrededor de la Tierra, y empieza a descubrir más planetas. Se amplía su perspectiva de visión y de entendimiento. Sin embargo, por tal vez 400, 500 años o más, la comprensión del universo siempre estuvo muy corta, hasta que en el año 1990 fue lanzado al espacio un telescopio que fue famoso para todos nosotros, el Hubble, porque los científicos se habían dado cuenta que la atmósfera terrestre producía mucha interferencia cuando se miraba en un telescopio desde la Tierra y los objetos no se podían ver con claridad. El Hubble aclaró la perspectiva del universo y empezamos a descubrir que teníamos aparentemente un universo sin fines, sin límites conocidos. Sin embargo, muchas de las visiones todavía eran borrosas. En el año 2021, el Hubble terminó su misión y empezó la del nuevo telescopio, se llama el James Webb, que todavía no ha entrado en funcionamiento completo. Sin embargo, ya las imágenes que ha mostrado de algunas porciones del universo están dejando a los científicos, a los astrónomos, con la boca abierta. Están sorprendidos. Han consignado incluso en las noticias que han llorado de la emoción al ver las imágenes de este nuevo telescopio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía al principio, el universo siempre estuvo allí. Lo que ha venido mejorando es el método para captar la luz que viene de los confines del universo y que podamos entender cómo es esta estructura tan maravillosa que nos rodea por todas partes. Este ejemplo que estoy usando nos ayuda también a entender lo que es la luz espiritual y el discernimiento que debe tener todo hijo de Dios. La palabra nos dice que Dios es luz, pero me temo que a muchos nos parece una figura poética, solamente una frase poética. Dios es luz, sí, pero bueno, ¿y eso qué? Lo que no hemos comprendido es que luz significa visión, y entre mejor es el sistema de recepción de la luz, más clara es la visión. Entonces, el creyente, entre más se mete con el sistema que Dios estableció para comprender la verdad, para comprender la luz, que es la palabra de Dios, más discernimiento tiene y sus pensamientos van siendo cada vez más claros y más moldeados a la verdad con que Dios creó el universo. Bueno, pero toda esta vuelta, ¿qué propósito tiene, Fernando? Dígame ya algo concreto, porque me parece que esto va a ser bastante aburrido. Yo les digo, no, todo lo contrario. Es impresionante
cómo Satanás tiene encarcelados a los hijos de Dios, cristianos que debieran estar viendo las cosas con claridad, porque tienen una Biblia a su alcance, y que debieran tener un pensamiento con discernimiento de las cosas. Es impresionante la cantidad de trampas que Satanás está poniendo y que los creyentes que se congregan en las diferentes iglesias están sufriendo y están cayendo en ellas, en las trampas. Entonces la pregunta es, ¿el telescopio que tenemos nosotros como cristianos, en qué nivel está? Claramente no está en el nivel del Hubble, y tampoco está en el del más reciente, el James Webb. ¿Será que lo que tenemos es un telescopio muy pasado de moda? Muy retrasado. Porque nuestra forma de pensar, mis hermanos, como hijos de Dios e iluminados por la palabra de Dios, debiera ser muy distinta a la de los seres humanos comunes y corrientes que no se han regenerado todavía porque no han aceptado a su Salvador. Debiera haber una clara diferenciación entre los incrédulos y los que dicen que creen en Dios, en Jesucristo como su Salvador. Y una de las grandes diferencias se debiera notar en la forma como estos cristianos toman decisiones, como estos cristianos reaccionan a las situaciones de la vida, y como estos cristianos entonces cambian el entorno de pobreza espiritual a un entorno de poder. Pero no es eso lo que vemos. Vemos cristianos muy aporreados, muy apocados y muy derrotados. Eso es lo que queremos tratar de comprender hoy. ¿Por qué se produce así? Todo el propósito de la enseñanza es el planteamiento de que hay pensamientos que pueden ser oscuros, negativos, depresivos o limitantes o de duda, que serían entonces como el equivalente del telescopio atrasado, y son los que Satanás quiere que tengamos para, en el menor de los casos, en el menos complicado, andar simplemente produciendo confusión en las masas de creyentes. Lo digo de otra manera, hay muchos cristianos confundidos y ese ha sido el propósito de Satanás siempre. Pero no solo confundidos, sino que el peor de los casos, este Satanás está preparando una verdadera invasión satánica del pensamiento. Lo está intentando ahora con la iglesia y está logrando algunos éxitos. Pero vamos a ver que en Apocalipsis 9, según la mayoría de los estudiosos y tratadistas, hay una verdadera invasión satánica. Apocalipsis 9 está entre las copas de los castigos de Dios. No lo vamos a leer ahora. Voy a dejar ese material, esa interpretación de Apocalipsis 9 en este grupo como un documento para que los que lo quieran leer y profundizar así lo puedan hacer. Hoy no nos interesa tanto esa parte de Apocalipsis 9. Lo que voy a decir es lo siguiente: cuando llegue ese momento en la tribulación, los hombres que estén poblando la tierra van a estar viendo a los demonios cara a cara, y va a haber una locura generalizada y una maldad tan completa que ya la estamos empezando a ver. Los primeros ejemplos se están produciendo en estos asesinos múltiples que cogen cualquier instrumento, un rifle o un camión, un automóvil, para matar a muchas personas. En estos violadores seriales, hasta de niños pequeños. En estos homicidas de sus propias familias, matan a su esposa, matan a sus hijos, y todos ellos, o la gran mayoría por lo menos, incluso en los medios de comunicación del mundo, están diciendo que es que lo hicieron porque oían voces
dentro de su cabeza que les decían, mate, o haga esto, o suicídese. En resumen, lo que va a ser locura total en Apocalipsis 9 ya se está empezando a dar. Y se está dando en aquellos especialmente que no creen en Dios. Pero entre los creyentes de la iglesia, lo que Satanás ha venido a producir es una confusión en su pensamiento y en su discernimiento. Nuestro pensamiento debiera ser conforme a la verdad o a la luz de Dios, que es lo mismo. No es un pensamiento positivo, que eso es lo que se predica en algunas iglesias, porque ese pensamiento positivo es de la nueva era. Aquí lo vamos a llamar pensamiento escritural o bíblico, pero más que todo es el pensamiento que glorifica a Dios en todas las cosas. Entonces es un pensamiento conforme a la escritura y un pensamiento que le da la gloria a Dios en todo lo que se hace. Ese es el pensamiento que debemos empezar a buscar urgentemente, y es el que vamos a analizar en este tema. Quizás en los últimos tiempos nos hemos visto agobiados por una oleada de pensamientos negativos, y perdón la repetición, agobiantes. Quiero decir, un creyente que se congrega regularmente, un creyente que abre su Biblia con cierta regularidad y que de vez en cuando ora a Dios, y sin embargo en algunos momentos, de pronto por la noche, de pronto se despierta y empieza a tener una serie de pensamientos, uno detrás de otro, en andanada, pensamientos angustiantes, pensamientos preocupantes, asfixiantes, que no le dejan volver a conciliar el sueño. Y empieza a sentir palpitaciones y ansiedad. Y dice, pero si yo soy creyente, ¿por qué no puedo controlar esto? A eso me refiero. Ese es un bombardeo que Satanás está produciendo en este momento a lo largo y ancho del planeta, y le está dando resultados, porque muchos son los propios creyentes que están dudando del cuidado de Dios. Y es que el diablo pone miles de trampas y obstáculos y se vale de muchísimas estrategias para lograr su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Influir y controlar el pensamiento, porque el pensamiento da origen a la conducta. Si yo tengo un pensamiento distorsionado o un pensamiento negativo, mi conducta va a ser desordenada y no va a reflejar la gloria de Dios para nada. Si el cristiano vive en función de sus preocupaciones, en función de sus emociones, en función de lo que piensa él como creyendo que es correcto, entonces va a ser presa fácil de ese enemigo si es que no empieza a hacer las cosas que tiene que hacer. Este enemigo ya sabemos que anda como león rugiente, tratando de aniquilar al cristiano. En la primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, la palabra de Dios en la primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, tienes que tener una conducta sobria. Sobria quiere decir dentro de ciertos límites aceptables según tu creencia, o sea, la palabra de Dios. Tienes que tener un pensamiento controlado por tu espíritu, eso es ser sobrio. Tienes que no dejarte guiar por las emociones, eso es ser sobrio. Y fuera de eso tienes que estar alerta, porque Satanás es como un león que va a saltar en el momento menos esperado. A veces tú lo esperas que te asalte en el trabajo y no, lo hizo en tu camino a casa. Otras veces lo esperas en el transporte público y no, lo hizo cuando estabas en tu casa viendo televisión. Trajo pensamientos de distracción, pensamientos de lujuria, pensamientos de miedo, y te está rugiendo ahí al lado, porque el propósito es que con esa
sucesión de pensamientos, algún día vas a estar cercano a ser devorado. Vas a decir, yo no puedo continuar con esto, con esta vida cristiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los pensamientos mal usados y los sentidos mal usados son cómplices del pecado. Por esta causa es que debemos presentar nuestro ser, hermanos, nuestro ser, nuestro cuerpo en sacrificio vivo a nuestro Dios, sin someternos a lo que este siglo ofrece, lo dice la palabra de Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, 1 al 2. Es un sacrificio vivo. Esta es una palabra que no nos gusta. Sacrificio es algo que tengo que hacer para agradar a Dios, pero que no me va a gustar mucho. Bueno, entonces está la opción, o lo haces o lo evitas. Pero mira lo que dice aquí. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Señor, soy consciente de la multitud de pensamientos que hay en mi cabeza y que la mayoría de ellos yo no tengo control sobre ellos. Me toman la cabeza y me bombardean por todas partes. Señor, presento mi cuerpo en sacrificio delante de ti, para que tú controles mis pensamientos, Señor. Como es sacrificio implica que no me agrada. Bueno, ahí no me dolió tanto, ¿cierto? Pero la próxima vez sí me va a doler. ¿Por qué? Porque tengo que repetirlo varias veces. Oré una sola vez y no vi el resultado. Tengo que orar otra, con más fe esta vez y con más compromiso y más concentración. Señor, otra vez estoy aquí. Te presento mi cuerpo. Resulta, Señor, que hoy vengo a confesarte que he creído que mi cuerpo es mío, porque yo no he leído con juicio tu palabra, pero ahora descubro leyendo en el Nuevo Testamento que tu palabra dice que nosotros no somos nuestros, que nuestro cuerpo y que todo nuestro ser es tuyo, Señor. Perdóname. A veces prefiero dormir a orar, a veces prefiero distraerme con cualquier cosa a orar. Estoy haciendo un sacrificio en este momento, Señor, buscándote a ti y presentándome yo, para que mi pensamiento sea transformado por tu poder, porque yo he descubierto y confieso que solo no puedo. Bien, continúa. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Yo pensaba que adorarlo era solamente levantar las manos. Yo no me acordaba de este versículo que decía que cuando hago un sacrificio con cualquier cosa que me moleste, que no me guste, estoy adorándolo. Señor, de aquí en adelante, si no puedo caminar, sino 3 cuadras, porque me empieza a doler un pie, ahora cuando empiece ese dolor, Señor, recíbelo como sacrificio. Cuando me encuentre con la persona que tanto daño me ha hecho, recíbelo como sacrificio de parte de mí, porque voy a procurar hacerle el bien. Que de hoy en adelante, Señor, yo sea un sacrificio vivo para ti en todas las cosas que hasta el momento no he hecho porque no me gustan. Hermanos, es hora, como creyentes de Dios, de abandonar nuestra comodidad. Hemos buscado iglesias que nos gusten, que nos acomoden, pastores que nos hablen como queremos, Biblias que sean fáciles de entender, oraciones cortas porque la oración larga me duerme. No, hermanos, ya no podemos darnos más ese gusto. Estamos a punto de ser llevados por el Señor y es hora de que Él vea que lo estamos adorando realmente en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Aquí dice que la verdadera adoración es con sacrificio. Por eso viene la enseñanza del versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo.
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Leí la Nueva Traducción Viviente porque este versículo está completamente claro allí. Nos dice que cuando yo le entrego mi cuerpo y mis pensamientos a Dios con sacrificio, Él empieza a cambiar mi pensamiento, mi manera de pensar, dice allí, y por tanto empieza a cambiar mi conducta y mi costumbre y a apartarme del mundo. Ya no voy a ser un cristiano carnal igual que un natural, o sea, un inconverso. Y cuando hago eso, cuando mi pensamiento cambia, mi conducta, entonces empiezo a descubrir que la voluntad de Dios no era solo sacrificio, sino que ahora es agradable, ahora es perfecta, ahora me llena de gozo. Ahora digo, gracias Señor, porque no había entendido. ¿Qué pasó? Boté el telescopio anticuado y empecé a mirar las cosas con un telescopio más potente. Ahora puedo ver con más claridad que ser cristiano es muy distinto a lo que parecía en apariencia, que era solo sentarse en una iglesia. Ahora, ser cristiano es llevar una vida todos los días y de todos los momentos de una forma tan diferente de la del mundo. Señor, ahora tengo que confesarte que es que me ha agradado la manera de vivir del mundo y por eso no la he dejado. Y por eso digo que soy cristiano, pero la verdad es que no me siento junto a ti, Señor. No te siento junto a mí. Y entonces vienen mis pensamientos y me agobian. Vienen incluso en forma de pesadillas que no me dejan dormir. Y en el día también pareciera que anduviera en una sola pesadilla. Todas las personas son como mis enemigos. Pero esto no puede ser así. Señor, tu palabra dice que yo puedo vivir en paz y con gozo. Que no importan los que me hagan daño, no importan los que me molesten. Yo puedo sentir la plenitud en mi interior. Ahora entiendo, Señor, que es porque no he cambiado mi forma de pensar. Ahora entiendo, Señor, que es que mi pensamiento ha estado como el de los inconversos, Señor. Bueno, encontramos la primera cosa. Además, nuestro Señor Jesucristo nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, para que nuestros sentidos y pensamientos no nos comprometan hacia el pecado, debemos entregarles todo eso al Señor. ¿Qué? Los sentidos y los pensamientos. Tú no sabes en qué momento va a venir el pensamiento de odio hacia la persona que más amas, de resentimiento. Viene como una crítica interior donde tú miras a esa persona y dices, mire lo que está haciendo, mire cómo habla, mire cómo se viste, mire cómo dice. Y es la persona que está más cercana a ti, la que debieras amar, respetar, honrar. Pero si tienes discernimiento, si estás viendo con el telescopio James Webb espiritual, puedes descubrir que ese pensamiento no es tuyo, sino que viene de Satanás para ponerte a pelear con la otra persona. Entonces tú dices, fuera de aquí, Satanás. Señor, ¿qué dice tu palabra? Que a vivir en paz fuimos llamados. Ay, amén, Señor. Entonces, que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ay, amén, Señor. Ahora tengo que comprometerme con la paz. Uy, Señor, saca ese pensamiento de crítica hacia mi hermano y ahora lo voy a mirar con tus ojos. Mira, Señor, tiene una sonrisa dulce. Mira, Señor, cómo se esfuerza por agradarme a mí. Y yo que estaba hace 5 minutos que lo estrangulaba, ahora, Señor, sí puedo decir, amo a esa persona. ¿Ven? La diferencia. Y está al alcance de la mano. Pero cristianos llenos de odio, de rencor, de resentimiento, cristianos que no perdonan, cristianos que están amargados, están siendo objeto de la burla de Satanás. Pero podemos decir, ya no más. Vamos a mirar las cosas como las mira Dios. Vamos a creer la palabra de Dios.
Vamos a leer más palabra de Dios para que ese pensamiento de Dios, esa verdad, esa luz, sea la que nos ilumine en cada momento donde tenemos oscuridad. Noticias para ti. ¿Sabías que tienes más de 70,000 pensamientos al día? Los investigadores dicen que la mayoría de nosotros tenemos alrededor de 45,000 a 51,000 pensamientos en promedio, pero pueden llegar hasta los 70,000. Imagínate, 70,000 pensamientos. Bueno, quedémonos con 50,000. Demasiados todavía, por Dios. Pensamientos sobre la casa, sobre el carro, sobre el trabajo, sobre el novio, sobre el esposo, sobre el marido, sobre el vecino, sobre... Dios mío, no alcanza uno a repetir todos los 50,000 pensamientos. ¿Cuántos de esos 50,000 son para honrar a Dios? Este pensamiento, Señor, es para agradarte. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti. Yo creo que la gran mayoría no lo son. Entonces tus pensamientos importan en gran manera. Ya lo vimos arriba. Ahora, en Romanos 12:2 nos dice que no nos debemos adaptar a este mundo, a esos 50,000 o 70,000 pensamientos destructivos, negativos, tormentosos, depresivos, de ruina, de enfermedad. Tu mente no fue hecha para controlarte. Aquí esta palabra dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es la mente la que debe ser controlada para la renovación. Tú debes controlar la mente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tú solo no lo puedes. Es con el Señor. Mientras haces esa transformación, entonces serás transformado desde dentro hacia afuera. Primero se transforma el pensamiento, después la actitud, después tu rostro, después tu salud. Entonces, ¿cómo ganar control sobre los pensamientos? Pues renovándolos. La segunda de Corintios 10:5 dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Advertencia, ese es un trabajo difícil e interminable. Todos los días tienes que hacerlo. Sacrificio. Si quieres ser una mejor persona, vale decir, una mejor mamá, una mejor amiga, una mejor hija, una mejor ciudadana. Estoy hablando en femenino porque creo que la audiencia es en mayoría de mujeres. Tenemos que controlar nuestro pensamiento entregándoselo al Señor. Vale la pena hacer ese sacrificio porque la otra alternativa no es para nada buena. ¿Cuál es la otra alternativa? Que Satanás controle nuestra mente. Y entonces, así vamos a terminar enfermos de muchas cosas, del cuerpo, de la mente, con una familia enferma, con una sociedad enferma y una iglesia también enferma. Tomar cada pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo significa que tendrás que vigilar constantemente cada pensamiento para que pase el examen de Filipenses 4:8. ¿Cuál es ese? Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso pensad. Pastor, pero ¿cuándo me voy a aprender yo toda esa lista de cosas buenas? Te lo resumo. Todo pensamiento que glorifica y exalta a Dios es un pensamiento bíblico y es de la verdad. Entonces, ¿tú tienes un pensamiento de resquemor contra tu hermano? Inmediatamente dices, yo leí en la escritura hace como 3 días que decía que perdonáramos a los que nos ofenden. Sí, yo me acuerdo de esa palabra, Señor. Voy a perdonar en el nombre de Jesucristo a este ofensor mío que me hizo semejante herida emocional
tan grande y semejante vergüenza. Sin embargo, lo hago en sacrificio a ti. No me gusta, yo quisiera emprenderla contra esta persona, pero en tu palabra tú me muestras que tú pagarás, que debo dejarlo delante de ti y que yo me ponga en paz con esa persona. Señor, perdono a mi ofensor, porque quiero agradarte a ti, Señor, porque tú me perdonaste a mí. Ustedes vieron que en esa sucesión de oración que estoy haciendo, todo se convierte casi que en una alabanza a Dios. Estoy exaltando a Dios. Me estoy volviendo perdonador y lo exalto a Él. Estoy perdonando a mi hermano y lo exalto a Él con esa actitud de obediencia. Tenemos que aprender más lo que es el respeto y la exaltación de Dios. No podemos andar con Dios como si fuera alguien un poquito mayor que nosotros, pero que Él se aguanta nuestra desobediencia, se aguanta nuestro pecado, se aguanta nuestro apartarnos de Él, todo se lo aguanta. Yo simplemente vuelvo con cara dura la próxima vez y le digo, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez. No, hermanos, no más. Hay que exaltar a Dios, hay que respetarlo, hay que tener temor de Dios. Y hay que domesticar esta mente rebelde para que glorifique a Dios con todo lo que piensa y el cuerpo con todo lo que hace. Si un pensamiento no aprueba el examen de Filipenses 4:8, en lugar de dejar que ese pensamiento te atrape, entonces más bien cáptalo en tu mente y llévaselo al Señor, preséntaselo. Señor, mira, este pensamiento me quiere esclavizar, te lo entrego. Dame un pensamiento, Señor, de la palabra que tú me has enseñado para reemplazarlo. Y dame tú la fuerza, Señor. Porque la verdad es que todos los días he estado con ganas de pelear con todo el mundo. Todo me irrita, todo me molesta, todo me estresa. Pero eso no es así para el Hijo de Dios. Pero como en resumidas cuentas, la parte clara que yo tengo que entender es esto. Yo no puedo tener ninguno de los pensamientos de Filipenses 4:8 en mi mente. Yo soy tan pobre en mi mente que no puedo pensar lo bueno, lo justo, lo puro, lo noble, lo amable. Entonces tengo que tomar prestados los pensamientos de Cristo y memorizar sus palabras para así reemplazar mis pensamientos con los de Él. Conclusión, tengo que leer más palabra. Tengo que conocer más a fondo la palabra de Dios, para que entonces yo pueda honrar a Dios con mi forma de actuar y mi forma de pensar. Por hoy vamos a dejar ahí.